licenciado Fernando Rodríguez Doval. Buenas noches a todos, agradezco la invitación a la Sociedad de Alumnos de Derecho de esta Universidad Iberoamericana. Primero que nada quiero empezar también comentando que estas reformas, que son unas reformas polémicas, pero es un tema polémico, es un tema controversial no solamente en México, sino en prácticamente todas partes del mundo. Y un tema de este calado, un tema tan polémico, insisto, tan controversial, que polariza tanto a la sociedad, que crispa tanto, a nosotros nos pareció de entrada que no debió haberse aprobado en un lapso de 3 semanas. 3 semanas y media, casi 4, duró este proceso legislativo. El día 24 de noviembre, el diputado David Razú presentó la iniciativa y el día 21 de diciembre se aprobó en el Pleno. Es decir, en España, por ejemplo, que es una sociedad donde también se dio este debate y donde también se aprobó, duró el proceso legislativo aproximadamente año y medio. Se presentó la iniciativa en 2004, se aprobó en el 2005, después de un amplio debate, por lo menos donde los legisladores tuvieron en su momento mayores elementos para discutir. A la sociedad específica de España, porque hay que decir que cada sociedad es distinta, no se puede tampoco extrapolar un debate de otro país al debate nacional. Pues aquí duró 3 semanas, lo que en otras sociedades ha durado años de discusión. Entonces, de entrada, a mí nos parece que pues no se hizo de la manera más correcta. Además, déjenme platicarles también que este proceso legislativo estuvo repleto de vicios de procedimiento. Todavía es hoy el día que los diputados integramos las comisiones que nos tocó dictaminar esta ley. Un servidor es integrante de la comisión de que dijeron que fue una de las comisiones que tuvo que dictaminar y aprobar esta ley, esta reforma más bien. Todavía es hoy el día que no nos han pasado a firma ese dictamen. Es decir, no hemos firmado, no sé si David ya lo firmó, a lo mejor ya lo firmó, pero a los diputados, al menos a mí, a un servidor, y a los otros 2 compañeros de Acción Nacional que forman parte de esas comisiones, todavía no hemos firmado el dictamen. O sea, ahí nos damos cuenta que hubo muchos vicios de procedimiento y que se hicieron las cosas al aventón. Se legisló al vapor, no hubo una discusión social, no hubo un solo foro institucional organizado por la Asamblea Legislativa. Hubo 1 o 2 foros que organizaron sociedades lésbico-gays que en todo su derecho de hacerlo, que bueno, pues eran foros que tenían la idea de promocionar esta reforma, y qué bueno que lo hicieron, están en todo su derecho. Pero un foro institucional donde escuchábamos especialistas, académicos, juristas, abogados, no lo hubo. Así que, sin duda, pues lo que se aprobó es una reforma que se hizo al aventón y como tal, pues presenta graves deficiencias jurídicas. Y por eso es perfectamente controvertible ante la Suprema Corte de Justicia, y hablaremos también a continuación de ello. Dicho esto, ¿no? Quiero también comentar un poco este tema de la igualdad y la no discriminación, porque sin duda lo que dijo David sobre el tema pues lo compartimos todos. Por supuesto que el principio de igualdad y no discriminación es un principio en el que estamos de acuerdo todos, y el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así lo consagra. Ahora, también hay que explicar, hay que interpretar este principio de igualdad y de no discriminación, porque podemos decir, ustedes cuando ingresaron a esta universidad iberoamericana tuvieron que cumplir un procedimiento de ingreso, y seguramente hubo muchos otros que no lo cumplieron y que no entraron a la universidad. ¿Podríamos decir entonces que esas personas fueron discriminadas? Pues no, porque tuvieron que cumplir un proceso y finalmente pues no ingresaron porque no tenían, por X o Z razón, las características para entrar a la universidad. Es un ejemplo sobre discriminación, no estoy extrapolándolo al caso concreto de matrimonio 6. Si yo, por ejemplo, volteo, permítanme el absurdo, voy a dar un ejemplo bastante absurdo en su exageración, pero con una lógica que quiero que capten. Si yo volteo a la calle y veo que alguien trae un automóvil de lujo y yo quiero ese automóvil y yo exijo que el Estado me garantice ese automóvil y que si no me discrimina, bueno, estaríamos hablando, haciendo una mala interpretación. Por supuesto me fui un ejemplo absurdo, lo insisto nada más para exagerar las malas interpretaciones que se pueden dar a este principio. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, previendo justamente este tema de la igualdad, de qué significa igualdad, qué significa no discriminación, pues ha emitido diversas sentencias justamente para tratar de entender un poco esto de la igualdad. Dice, por ejemplo, la Suprema Corte, aquí tengo la sentencia, son varias, además no es una sola, dice que este principio de igualdad contenida en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no postula, lo dice la Suprema Corte, no lo dice el PAN, ni lo digo yo, ni lo dice la Iglesia, ni nadie, lo dice la Suprema Corte. No postula la paridad entre todos los individuos, ni implica necesariamente una igualdad material o económica real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato como criterio básico para la producción normativa. En ese tema ya entrando ahora sí al tema de matrimonios entre personas del mismo sexo,
Nosotros lo que hemos sostenido es que las relaciones entre un hombre y una mujer son relaciones distintas a las relaciones que se dan entre dos hombres o entre dos mujeres. Y quiero también reiterar que cuando hablo de que son distintas no estoy haciendo un juicio moral, eso lo decidirá cada quien en su libertad. Para algunos serán mejores, para otros serán peores, eso forma parte pues del orden de preferencias de cada quien, ¿no? Sino que estoy señalando simplemente una realidad que es evidente. Las relaciones entre un hombre y un hombre son distintas a las relaciones entre un hombre y una mujer. Y las relaciones entre un hombre y una mujer, al tener características propias, requieren una institución propia, que es la institución del matrimonio. Y eso es lo que busca justamente esta institución, regular el tipo de relación que se da entre un hombre y una mujer, en tanto que de esta existe la posibilidad de la procreación, que por supuesto que no todas las parejas tienen hijos, algunas porque así lo deciden y otras porque tienen a lo mejor la imposibilidad física de alguno de los cónyuges. Pero lo que es cierto es que la gran mayoría de las parejas que se acogen a la figura de matrimonio entre un hombre y una mujer sí tienen hijos y por lo tanto requieren una institución, y ustedes como abogados saben mejor que yo, requieren una institución que proteja esos niños que van a nacer de esa relación hombre y mujer y que por lo tanto ya generan un nuevo conjunto de derechos y obligaciones. La institución del matrimonio ha funcionado, entre otras cosas, para regular la reproducción humana. Y esa es una realidad que está ahí y no estamos haciendo ningún juicio de valor, ningún juicio eclesiástico, ni nada por el estilo. Entonces, habría que preguntarnos entonces cómo garantizar de mejor manera los derechos, por un lado, de las parejas del mismo sexo, que son por supuesto, absolutamente respetables, los derechos de las parejas de diferente sexo y los derechos de los niños que de esas relaciones se derivan. Y ahí es cuando hemos visto que a nivel internacional, los países incluso más avanzados, los países que han tenido largos años de gobiernos progresistas, de gobiernos socialistas, e incluso pues, países que no han tenido esos gobiernos, han buscado figuras apropiadas para regular estas relaciones entre parejas del mismo sexo. Y eso ha pasado, por ejemplo, en Francia. En Francia, que ha sido un país laico desde la Revolución Francesa, era un país que ha tenido gobiernos socialistas, se crearon los pactos de solidaridad o los pactos civiles de solidaridad, no sé exactamente el nombre técnico, pero para regular ese tipo de relaciones, que era un poco lo que buscaban en México las sociedades de convivencia, es decir, buscar instituciones que garantizaran los derechos de las parejas del mismo sexo, pero sin desnaturalizar la institución del matrimonio que regula otro tipo de relación que es distinta. Insisto, distinta, no estoy haciendo un juicio de valor si es mejor o es peor, eso lo definirá cada quien en su libertad. Y ahí es cuando nosotros en el Partido Acción Nacional estuvimos abiertos a la posibilidad de reformar esta ley de sociedades de convivencia y perfeccionarla, si es que era necesario perfeccionarla, pero que por otro lado dejen de decirles que esta ley de sociedades de convivencia ya contempla derechos análogos al matrimonio, el deber recíproco de los convivientes a darse alimentos, pensión alimenticia en caso de terminación para el conviviente que carezca de ingresos y bienes suficientes, la generación de derechos sucesorios, el ejercicio de la tutela, la posibilidad de pactar las relaciones patrimoniales, en general todas las disposiciones del concubinato. Es decir, ya existía una ley que además no había tenido, por cierto, una gran demanda social, pero bueno, eso pues en este caso puede dar igual, ¿no? Pero ya existe una ley que se podía mejorar y no trastocar una figura como la del matrimonio que ha funcionado muy bien para regular relaciones entre hombre y mujer. Y lo que nosotros advertíamos justamente cuando en el pleno se nos otorgó la palabra y también en comisiones, era que esta reforma iba a traer consigo un caos jurídico en el país. ¿Por qué? Porque todo el sistema normativo está pues elaborado, y ustedes como abogados saben mejor que nosotros, en torno a la bipolaridad heterosexual del matrimonio. Y es por eso que ahora vemos a los estados, a 5 estados en este caso, que quieren ampararse, que han introducido una controversia constitucional ante la Suprema Corte porque dicen, oye, en mi Constitución, en mi Código Civil, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, y tú, al legislar de esta manera en el Distrito Federal y por las facultades que otorga el 121 constitucional del Estado Civil, que tiene que ser reconocido en otros estados, entonces tú en el Distrito Federal me vas a venir a legislar a mí en Jalisco, o me vas a legislar a mí en Guanajuato, diciendo que el matrimonio tiene que ser como tú en el Distrito Federal quieras. Entonces es por eso que tiene sentido esta controversia. Entonces vemos que esto es solamente el inicio de un largo caos jurídico que puede generar, y todo esto se pudo haber previsto, insisto, si hubiera habido una mayor capacidad de debate y una mayor capacidad y una mayor disposición sobre todo a escuchar todas las posiciones y todas las posibilidades. Insisto, nosotros no estamos a favor de la discriminación, ese es un falso debate, sino cómo se tienen que regular los diferentes tipos de relaciones que existen en una sociedad. Se me acabó mi tiempo, he llegado a los 10 minutos, así que en la siguiente intervención seguiremos planteando el tema. Gracias.